Quería darte las gracias por haber querido venir aquí y participar en este diálogo de México con España, de México con Europa, un diálogo que nos sirve para situarnos en el mundo. Bienvenido, muchas gracias. Presidente, por favor. Bienvenido nuevamente, presidente. Igual pues la mecánica es muy sencilla, que usted ya tiene mucho para contarnos. Si quiere usted hablar por unos 7, 8, 10 minutos, lo escuchamos con atención y le parece que iniciamos el diálogo. Tiene usted la palabra, presidente. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos por este amable desayuno coloquio. Siempre estas horas son más facilitadoras para la conversación, para la reflexión. Y estoy una vez más en México. Siempre en México hago dos posicionamientos de principios, dos declaraciones de principios en todas mis presencias e intervenciones. La primera de ellas tiene que ver con el agradecimiento por la hospitalidad que siempre he percibido en este país, hacia España, hacia un presidente español. Es algo que forma parte de su ADN y que les pido que mantengan, intensifiquen, porque los españoles siempre que estamos en México o con mexicanos nos sentimos prácticamente más que en familia, ¿no? Somos tan parecidos que somos más que semejantes, somos casi iguales, ¿no? Esa es la percepción que uno tiene. Y dos, un agradecimiento que además este año tiene un significado especial. Estamos celebrando, estamos recordando el 80 aniversario del exilio español. Decir exilio español es decir México. Y decir México en la historia del siglo XX de España es decir gratitud. México fue el país que mejor se portó con España y con el exilio. Aquí tuvieron que venir transterrados, dejando su patria como consecuencia de una trágica guerra, de una dictadura, miles de personas, miles de familias. Muchos de ellos aportaron intelectualmente, profesionalmente, académicamente a México. Se quedaron aquí. Sus nietos, muchos nietos ahora ya tienen también el pasaporte español. Fue una de las medidas que tomé siendo presidente del gobierno, de las que me siento más orgulloso. Ahora van también a ser los bisnietos en la próxima reforma de la ley. Y después de estos 80 años no ha dejado un día en el que España, la España de la democracia, la España de las libertades, no ha dejado de reconocer a México su actitud solidaria, su actitud ejemplar. Siempre que he podido, y han sido varias veces en mi vida, hablar con personas del exilio, con los hijos del exilio, con nietos del exilio, siempre me han dicho que encontraron en México su hogar, su segunda patria, algunos ya, muchos de ellos su primera patria. Y me parece que, como dice un refrán español de bien nacidos y ser agradecidos, la vida entre naciones discurre en muchas ocasiones como una vida de competición, de confrontación. Sin embargo, he aprendido en mi tarea política que hay una cosa de la que nunca te arrepientes, que es de ser generoso. Nunca te arrepientes de ser generoso en la vida, cuando has tenido que tomar decisiones importantes. Y si alguna vez te arrepientes es de no haber sido lo suficientemente generoso. En tanto, México fue extraordinariamente generoso con España. Para mí este es, se lo tengo que decir con toda sinceridad, este es mi aproximación, mi consideración y mi respeto a esta gran nación. Y espero que ese ejemplo, aún no muy conocido en España, no lo suficientemente conocido en España y en otros lugares del mundo,
el ejemplo de cómo reaccionó México y algún otro país al exilio español, debe servirnos para hacer una reflexión sobre el mundo que vivimos, a la que quiero aportar unas brevísimas pinceladas iniciales para que luego entremos en el diálogo. Es muy probable que coincidamos en que desde la crisis financiera, la gran crisis de 2008-2009, vivimos una especie de seísmo político que se ha expresado en diversas manifestaciones, puesta en cuestión de modelos tradicionales de partidos, Brexit, emergencia de partidos populistas, renacimiento del nacionalismo, del soberanismo, y todo ello en un clima en el que las grandes transformaciones, sobre todo como consecuencia de la revolución tecnológica que estamos conociendo, una nueva revolución industrial, quizá de más intensidad y más aceleración, hace que lo imprevisible sea quizá el principio dominante del mundo que estamos viviendo. Mi opinión es que esta especie de rebote nacionalista, esta especie de rebote en favor o en defensa del cierre de las fronteras, de emergencia de nuevos partidos populistas, se alimenta evidentemente de las consecuencias de la crisis, de la visión de preocupación sobre los efectos de la globalización, de la revolución tecnológica, del cambio climático, y también de algo sobre lo que inevitablemente las sociedades deben de reflexionar, los gobiernos, los medios de comunicación, es el efecto aún no conocido en toda su dimensión de lo que significa la conectividad universal y las redes sociales. Me parece que este sí que debe ser un tema central. Estamos viendo unos fenómenos aquí en Latinoamérica en los últimos días, en las últimas semanas, movimientos sociales que se producen de una manera casi espontánea, casi instantánea, con una gran fuerza, con un gran contenido de agravio, y sin duda alguna el fenómeno que tiene las redes ocupa un papel esencial. Es lo que podíamos considerar que, como esta era de la conectividad, en vez de ir estableciendo una era de más comunicación, en el sentido profundo de lo que significa la palabra comunicación, está produciendo una era de más compulsión. La conectividad permanente produce compulsión. Y esto es extraordinariamente importante. La conmoción que produce cualquier noticia, cualquier tweet, cualquier vídeo de una situación. Seguramente si ustedes siguen lo de Chile y otros movimientos que se están produciendo y que se han producido, tienen mucho que ver. Siempre las sociedades han tardado un tiempo en procesar, en analizar, en digerir la respuesta ante una revolución tecnológica. Pasó con la imprenta, pasó con la radio, pasó con la televisión. Esta tiene más impacto, más trascendencia, más dimensión, más calado. Y es absolutamente imprescindible que se produzca un diálogo y que ese diálogo no solo acometa los principios políticos, sino que también acometa principios filosóficos y éticos. A toda gran revolución tecnológica le sucede un debate ético-filosófico sobre los límites, porque en definitiva el gran progreso de la humanidad no ha sido la invención de las cosas, sino saber poner los límites a la invención de las cosas. Y esto está abierto en la revolución tecnológica. Me parece que es fundamental. Como consecuencia de este panorama muy abierto, yo les decía que creo que este reflujo nacionalista, este American First, ¿no? Es muy curioso que
que dos grandes potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña reaccionen ante la crisis financiera, al final, ante los problemas del mundo globales, reaccionen con un cierre hacia sí mismo. Es muy significativo. Les expondré, y con esto abriré el diálogo, les expondré cuál es mi opinión sobre por qué sucede esto, y que además es un vano deseo tanto por Estados Unidos de Norteamérica como por Inglaterra de recuperar un tiempo que ya no volverá, que es el tiempo del dominio anglosajón, universal, casi monolítico en el mundo, y mucho más después de la caída del muro de Berlín. Suele suceder que cuando notas que pierdes poder, pues te cierres en ti mismo y hables del enemigo exterior, culpes al enemigo exterior, ¿no? El Brexit es algo, en fin, seguramente un país de la tradición en todo, educativa, cultural, política, que ha dado tanto al mundo como el primer parlamentarismo, como la máquina de vapor y como en fin, su actitud en la Segunda Guerra Mundial, como es Gran Bretaña, país que fue un gran imperio, que haya entrado en este proceso de crisis tan profunda que es el Brexit para ellos y que no les va a traer ninguna consecuencia positiva. Ese es el mejor elemento de lo que, en mi opinión, está sucediendo. Es un reequilibrio muy intenso y muy rápido del poder en el mundo. El reequilibrio del poder en el mundo tiene un nombre y un país, que es China. Esta es la cuestión. Lo que estamos viviendo es que durante un siglo y medio, desde 1850 prácticamente, hasta final del siglo pasado, pues Asia, el este y en particular China estuvieron desaparecidos de la historia. Desaparecidos de la historia. Y no podemos olvidar que hasta 1850 China fue casi siempre la primera potencia mundial. Llegó a ser el 30% del PIB mundial. Se sumergió en la historia y el dominio, la expansión, la fortaleza de Occidente, entre comillas, y Estados Unidos en particular, ha sido abrumadora. En los años 50, 60, Estados Unidos y Europa, siendo no más allá del 15-18% de la población, acumulaba más del 50% del PIB mundial. Hoy eso es una tendencia que se ha invertido radicalmente, ahora están en el 30 y tantos, y China ha hecho en 30 años el desarrollo y el progreso mayor que ningún país ha hecho en la historia de la humanidad conocida hasta en los últimos 30 años. Ha pasado de ser la potencia 121 a la segunda a primera. Ha sacado 700 millones de la pobreza, personas de la pobreza. Impresionante. Se ha convertido ya en la primera, seguramente en la primera potencia tecnológica de las nuevas tecnologías. De hecho, todos los expertos estiman que en inteligencia artificial, que es ese otro gran tótem de nuestros días, lleva ya 10 años por delante de Estados Unidos, lo que explicaría esa política de acoso de Estados Unidos hacia China como empresa japonesa. Claro, China está invirtiendo 100.000 millones de euros al año en inteligencia artificial y Alemania, que es la gran potencia industrial de Europa, 3.000 millones. China, en estos momentos ya, multiplica por 10 a Estados Unidos en ingenieros de primer nivel. En ingenieros en todos los órdenes. Es que la transformación del gigante ha sido espectacular. Pues lo que hay es un reequilibrio entre Occidente y Oriente, entre el este y el oeste. Y obviamente en ese reequilibrio, el poder que gana el este y China lo pierde ante todo Estados Unidos e Inglaterra, que es el único país occidental, salvo Estados Unidos, que aún tiene memoria imperial. Y que al compartir la Commonwealth y el mundo anglosajón se ha sentido también completamente. Yo les digo, esta es una apuesta perdedora por parte de Estados Unidos y de Inglaterra. En mi opinión, sé que es muy contundente, seguramente para algunos sorpresiva, pero bueno, luego podremos, si quieren, en el diálogo analizar qué está pasando con la guerra comercial de China y Estados Unidos, porque los datos son
bien interesantes y bien divertidos. Bien interesantes y bien divertidos. En definitiva, esto es lo que hay en estos momentos en el mundo, una competición por la hegemonía. Quienes estamos viajando por todos los sitios, ustedes también verán que esa es una competición que se libra en todos los órdenes, se libra en Latinoamérica, lo he vivido en muchos países, se libra en África, se libra por supuesto en el Pacífico, y hay una nueva competición por la hegemonía mundial. Una hegemonía mundial que si fuéramos defensores y estuviéramos convencidos del progreso civilizatorio, deberíamos de entenderla como un nuevo orden mundial multilateral, un orden mundial donde la gobernanza global fuera el gran objetivo compartido, porque los dos grandes retos de la humanidad, que son el cambio climático y la pobreza, porque afortunadamente no vamos a tener problemas de tener capacidad tecnológica innovadora, no los tenemos. Estamos en una era que cada invento o cada avance de hoy ya, en fin, sorprende al de ayer. Lo difícil es estar al día, incluso para las empresas, de todos los avances innovadores. Ese no es el problema. Los problemas son si el planeta nos va a soportar, que seamos claros, si el planeta Tierra puede perfectamente sobrevivir como sobrevivió sin la especie humana, pero la especie humana no sobrevivirá sin el planeta, sin las condiciones básicas. Eso, y si queremos ver un orden más estable, es decir, las desigualdades que se agudizan, que la globalización abre muchas posibilidades, pero también muchos riesgos, que las nuevas tecnologías también. O hay un compromiso, para mí el compromiso social más importante, que es abolir la pobreza y limitar la riqueza. Que para mí resumiría así cualquier proyecto político que en estos momentos tuviera. Abolir la riqueza. Y cuando digo abolir, lo digo con todo el significado del verbo abolir, porque recuerda lo que significa la esclavitud. Y no podemos, creo que la sociedad, el avance civilizatorio no puede concebir un mundo donde por la existencia del PIB mundial, de la riqueza de la mayoría de los países, no debería ser un gran problema que no hubiera una pobreza extrema, una miseria que condene a la gente a la desesperanza. Y dos, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, fundó un concepto que yo me gusta recuperar, que es el concepto de unas sociedades semejantes, no de iguales, de semejantes. Creo que no es compatible la semejanza con las riquezas excesivas. Este debate se va a abrir, no tengan ustedes ninguna duda, que la riqueza excesiva se la van a poner límites, se la van a obligar a redistribuir, porque cuando la revolución norteamericana se puso en marcha, incluso ofensivo para la declaración de independencia, para el sentimiento de los padres fundadores, era ofensivo una riqueza excesiva. Creo que estamos abocados a eso. Tanto multilateralismo, Estados Unidos se equivoca, ojalá conformemos G20, ojalá conformemos una gobernanza global. Creo que cerrar las fronteras hoy, poner aranceles hoy, va a ser patético, pírrico, ya lo verán a medio plazo. Cambio climático, reequilibrio social, abolición de la pobreza. Esos serían los temas que en estos momentos están. Luego podemos, por supuesto, hablar incluso de Buenos Aires y de Argentina. Gracias. Muchas gracias, presidente. Con muchos temas ha puesto usted sobre la mesa. Es perturbador que las dos grandes potencias que han impulsado la globalización en los últimos 2 siglos ahora tengan este retorno a un nacional proteccionismo. Mucha gente comentó el discurso de Donald Trump en el Parlamento de la Humanidad, en la ONU,
diciendo que el futuro pertenece no a los globalistas, sino a los patriotas. Pero déjenme empezar la conversación haciendo una remembranza. Usted hablaba de las nuevas tecnologías y yo lo voy a llevar al momento en que fue usted electo presidente del gobierno español. Yo estaba en Madrid. Y me dirá, ¿y eso a mí qué me importa? No, fue víctima del peor engaño del que ha sido víctima en mi vida periodística. Unos señores, no sé si se acuerdan de ellos, Aznar y Zaplana, nos reunieron en el Ministerio del Interior y nos dijeron que la tragedia que había ocurrido en Atocha, una tragedia terrible que todavía se recuerda con enorme dolor, había sido producto de terrorismo internacional. Y viene aquí transmitiendo a México, hablando de ETA, perdón, tienes razón. Viene aquí disertando sobre ETA, diciendo que desde Icarfor no había hecho algo tan masivo, etc. Y me decía que conoció en México, oye, Leonardo, pero hay versiones de que fue terrorismo internacional. Y yo, pero si acabo de oír yo al presidente del gobierno español y al ministro del Interior de España decir que fue ETA. No creo que nos hayan mentido de esa manera. Pues nos mintieron. Y en ese momento, presidente, empezaron a circular algo que son como las abuelas de las redes sociales, mensajes a través del SMS, y los españoles fíjense lo que hacen. Entonces, yo somos casi de la misma edad, por tanto no hay problema de que recuerde todo eso. Pero empezaron a circular los dichosos SMS que hoy ya no se usan, diciendo, oiga, el gobierno miente. Y en muy poco tiempo, los politólogos han estudiado, muchos de los que están aquí presentes, estudiaron el famoso vuelco electoral y usted resultó presidente del gobierno. Con la perspectiva que dan los años y ahora teniendo redes sociales que con algoritmos se están metiendo en las elecciones de Cataluña, en las elecciones norteamericanas y en el Brexit, ¿qué balance tenemos en la tecnología? En España inició, España fue pionera en esto, presidente, como un elemento liberador, información que no controlaban los gobiernos, a lo que hoy tenemos. ¿Verdad que los avances de las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, la conectividad, y ya no digamos los laboratorios de Big Data, que actúan de una manera muy activa en las redes sociales para condicionar la opinión, abren todo un campo de debate extraordinario. Mi teoría es que la sociedad llegará a procesar, a interiorizar, a racionalizar, a resituar, a poner los límites a todo ese debate paralelo virtual que de momento produce, sin duda alguna, efectos sísmicos en la situación política. Pero todos esos mensajes de los que hablábamos antes, que provocan que la gente salga a la calle, que la gente sea inmediatamente consciente, es lo que se ha venido denominando los expertos la capacidad de provocar una conmoción moral instantánea que hace que la gente, antes era mucho más difícil porque ahora todo se graba, todo. ¿Has visto las imágenes más duras de Chile? Ahí había alguien con un móvil. Entonces, esto es la capacidad de provocar conmoción moral es extraordinaria. Creo que hay dos elementos que son fundamentales. Uno, va a ser muy difícil poner puertas al campo. Va a ser muy difícil, aunque habrá que hacer regular todo lo que significa el uso de las redes sociales. Este es un tema que está abierto de debate en Estados Unidos con las grandes compañías tecnológicas que tienen hoy más poder que los gobiernos, como sabemos. Pero no se le puede poner puertas al campo aunque los campesinos sean rusos, presidente. Pues va a ser, en mi opinión, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre va por delante y ahora la aceleración es de tal calibre, siempre va por delante de la capacidad de reflexión que te lleva a una ley, que tienes que establecer desde unos principios éticos. Creo que estamos en un momento todavía incipiente de este debate. Antes dije que la capacidad de progreso del ser humano no está tanto en su capacidad de invención, sino en los límites que es capaz de establecer. Esto tiene que ver con la filosofía y tiene que ver con la ética. Y creo que si hay algo que falta en el debate tecnológico, en el debate de las nuevas tecnologías, en el debate de la inteligencia artificial, de los Big Data, es
la aportación de la filosofía. Todas las grandes revoluciones tecnológicas e industriales han tenido como consecuencia cambios para que la filosofía, la ética, establezca los nuevos límites. Los nuevos límites, de ahí se adopten en las leyes y se adopten para las sociedades y su gobierno. Dicho esto, es verdad que cuando la radio comenzó, no digamos la imprenta, fue un impacto, o sea, con una potencia enorme de influir, si quieren manipular, no digamos la televisión, que sigue siendo un medio importante para la conformación de la opinión pública, hoy también las redes, pero yo tiendo a pensar en la superioridad de la inteligencia humana. No me gusta nada el término inteligencia artificial, nada, porque no me gusta nada artificial. O sea, comprobar lo que es un agua artificial, no me gusta. Creo en la superioridad y en la capacidad que ha demostrado el pensamiento de nuestra especie de racionalizar y humanizar. Y creo que podremos, ahora no, estamos todavía en un momento de convulsión, podremos llegar a racionalizar, digerir, interiorizar y por tanto aislar en nuestra conformación de opinión lo que es este momento. Fíjense, yo le doy un dato, es decir, ahora ya hay muchos líderes políticos que confían más en las encuestas de Big Data, de las redes sociales, de qué se está, quién tiene el predominio, que en las encuestas tradicionales. Sin embargo, tanto unas como otras se siguen equivocando. O sea, que el margen de espontaneidad, de libertad, de creatividad, que cada uno de nosotros tiene, sobre todo en sociedades mucho más formadas, es esperanzador. No pensemos a cada uno de nosotros no asumimos que nos manipulen y nos influyen. Yo por lo menos no lo asumo. O sea, sé discernir y sé, pues la inmensa mayoría de la gente tampoco lo asume. Tampoco lo asume. Es un gran error no asumirlo, ¿no? Yo cada vez que veo mi estado de cuenta en la tarjeta de crédito, cuán previsible soy. No, presidente, pero usted es optimista y está muy bien, pero le pregunto, mientras todo esto ocurre, ¿a qué santo nos encomendamos? Antes las democracias morían por un señor que ya no descansa en el Valle de los Caídos, morían por golpes de militares. Ahora están muriendo o por, digamos, falta de atención de sus ciudadanos o por polarizaciones artificiales. Hace unos días estuvo aquí Federica Mogherini y decía, oiga, una politóloga notable, presidente, la responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, dice, yo cuando estudiaba el modelo democrático era Gran Bretaña y ahora resulta que la tengo que borrar del libro. Yo le pido un consejo, presidente, yo soy politólogo y durante años he explicado en clases que las dos transiciones modélicas en Iberoamérica son la española y la chilena. Y me dicen, mira, España con su crisis catalana, 40 años de estabilidad, y mira por dónde vino la división. Y Chile ahora en estos días me lo están recordando mucho. Mira, tus gobiernos de concertación y la construcción de instituciones, ¿en qué ventanilla nos quejamos cuando los dos estudiantes aventajados resulta que están en la situación que están? Presidente. Sí, me parece que la receta más adecuada es tener una cierta capacidad de perspectiva y de largo plazo. Aplicar el método universitario. Las universidades son las instituciones que más han perdurado después de la Iglesia Católica en la historia. Las instituciones que más han perdurado. Desde luego, en mi país, instituciones y universidades con más de 800 años. La clave de perdurar es que siempre han hecho una reflexión, la investigación es así, a largo plazo. Tenemos una tendencia cada vez más acusada a pensar que el tiempo pasado fue mejor, y no es verdad. Y no es verdad. El siglo XX, ya llevamos ahora 20 años casi del siglo XXI, el siglo XX fue un siglo terrible para la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales que se llevaron por delante más de 80 millones de seres humanos, nazismo, dictaduras, guerras. O sea, si ustedes cogen la evolución del número de víctimas mortales de guerras, de violencia, de terrorismo, afortunadamente venía descendiendo hasta la guerra de Irak. Te recordaba los
mensajes de ese momento del 11 de marzo del 2004 en mi país, que fue la guerra de Irak, que fue un gran desastre, como se ha demostrado, porque Oriente Medio es un polvorín, ya lo era siempre y ahora todavía más. Líbano, Siria, Afganistán, la intervención de Irak, que ahora es otro de los sitios donde estos días, estas semanas, una gran revuelta. Por lo tanto, sí, es verdad. Y claro, mi país, pues claro, si mi país se pone con el conflicto de Cataluña, que es un conflicto serio, histórico, que como casi siempre pasa, todos los países tienen algún conflicto estructural. Pero no tiene algo de artificial. Estructural. Bueno, yo creo que tiene unas raíces profundas. De hecho, no es la primera vez que esto pasa. Seguramente hay mucha gente aquí que ha conocido catalanes provenientes del exilio. Tienen un sentimiento de identidad fuerte, fundamentalmente porque tienen una lengua propia. Tener una lengua propia es la forma a través de la cual te aproximas al mundo, entiendes el mundo como lengua materna. Y además, esto históricamente hay que entenderlo, Cataluña y el País Vasco han sido los dos grandes motores industriales de España y nunca han estado en el poder político. Yo recomiendo una obra de un historiador, quizás el mejor historiador contemporáneo, que acaba de estar muy en el debate público, que es Álvarez Junco, Mater Dolorosa, que explica muy bien la conformación de España. Pero digo, no lo veo como una anomalía. En 40 años hemos tenido el problema de ETA, que era duro, ¿no? Y otro problema, pero no encuentro un país, incluso de los desarrollados, que no tenga algún problema así. Pienso en la primera potencia del mundo, Estados Unidos. Estados Unidos subyace un problema racial, que es gravísimo, gravísimo, y es casi constitutivo esa nación. Y que cada cierto tiempo lo vemos, tiene un pico de conflictividad. Y si uno repasa, pues se da cuenta que es así, ¿no? Los triunfos de las democracias han sido triunfos claros, y en mi opinión, por supuesto, España, que nadie piense que tiene algún riesgo de romperse su unidad, no lo tiene en absoluto. Porcentaje de probabilidad es cero. Soy muy contundente. Primero porque el Estado no lo va a permitir, y segundo porque hay una cosa que es muy importante, fíjese. Para mí la más importante de fondo, que yo se lo digo a los independentistas, que hay, por supuesto, independentistas más radicales, menos radicales, como siempre. De hecho, habrán llegado al 40 y tantos % de los votos, pero la pulsión independentista no pasaba del 20% normalmente, ¿no? Y eso es recuperable. Siempre digo que la identidad de un país, igual que la de una persona, no es como uno cree que es. No, es como los demás le vean desde fuera. Esa es la identidad. O sea, yo tengo una imagen de México. Creo que esa es una imagen más acertada que seguramente de la que piensa cada mexicano. Igual que ustedes tienen una imagen de España, será más acertada que la que tenemos cada uno de nosotros. Más objetiva, más perdurable, más profunda. Y miren, hay un dato contundente, y es que no hay un solo país del mundo, ni Corea del Norte, que reconociera o que apoye la independencia de Qatar. Ni uno solo. Cuando proclamaron esa proclamación que hicieron, completamente en el aire, sin sustento jurídico, sin capacidad de hacerse valer, sin eficacia y por supuesto sin legitimidad, nadie en el mundo lo reconoció. Esto es definitivo, no ya solo porque el Estado no lo permita, sino porque si no te reconocen, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Por tanto, probabilidad es cero. Es verdad que hay un sentimiento identitario, es verdad que hoy hay un porcentaje alto de personas que dicen que votarían independencia. Otra cosa es cuando luego, si se votara un día, que no se va a votar, ¿qué harían? Pero creo que eso, en fin, si se juega con inteligencia seductora, podemos ir reduciendo. El conflicto se agudizó con la crisis económica, evidente, pero creo que casi todos los países tienen, no digamos Francia, la Francia republicana, que lleva un año con los chalecos amarillos, que arde París casi todos los fines de semana. Ahora afortunadamente ha ido reduciéndose, pero ha sido muy
muy impactante. Gran Bretaña, fíjese en qué crisis de identidad ha entrado, y Estados Unidos hizo presidente a Donald Trump, ¿no? Creo que esa es una crisis mayor que todas las crisis posibles que uno pueda imaginar. Esperemos que, como todas las crisis, sea muy coyuntural y hasta el próximo noviembre, que los norteamericanos tienen que votar, pues se den cuenta de que las políticas, como la que ha hecho la política comercial, es decir, que después de subir los aranceles a los chinos, a las importaciones, pues los americanos siguen consumiendo y importando tantos productos de China o más. No se reduce. Y la única consecuencia es que los ciudadanos norteamericanos están pagando 80.000 millones de dólares más a los chinos por la subida de los aranceles. 600 dólares más al año por familia, porque siguen comprando productos chinos. Entonces, es una política de resultado, porque quien inicie una guerra comercial, antes o después la va a perder en un mundo global. Nosotros, con esto termino, esto me parece que es importante recordarlo. Es decir, la globalización no es tanto fruto de un programa político. No. Para que los políticos somos poco humildes y no reconocemos las cosas. La globalización es fruto del desarrollo tecnológico. Dos factores: Internet y los contenedores. Los contenedores que cambiaron el comercio mundial. Desde que se inventó el contenedor ha habido un crecimiento brutal, porque ahorró costes, porque fue mucho más eficaz. Esto, es decir, sí, luego, como siempre, pues el pensamiento, el capitalismo se adaptó, porque es el modelo más inteligente económicamente, ¿no? Y por supuesto, los liberales, pero ahora están en esa contradicción. Pero no olvidemos, los cambios tecnológicos abren cambios políticos, económicos, de gran magnitud. Y luego la política, siempre un poco tarde, sobre todo en democracia, porque es deliberativa, porque tiene unos procedimientos, porque hay que ir a un parlamento, porque hay que hacer las leyes. Llega tarde, pero llega y se impone. ¿Y se cansan los pueblos de la democracia? No. Yo he seguido... El chileno tal parece que en eso está. No. Yo creo que la erosión de los partidos políticos... Y yo conozco un índice de apoyo a la democracia en Latinoamérica, por ejemplo, tuvo un pequeño bajón con la crisis, 2009-2010, está más o menos estable desde hace años, un 60%, un 20 y tantos indiferente, aproximadamente, y un 10-12% que preferiría un gobierno autoritario. Es decir, lo que yo denomino la mayoría republicana, saben ustedes que la mayoría republicana es un concepto muy de Francia. Siempre que la extrema derecha ha amenazado con poder llegar a la presidencia, izquierda y derecha se unen en torno a la llamada mayoría republicana, que no ha bajado nunca de un 60, 62, 65%, que es prácticamente la misma mayoría que hay en Europa. Si usted coge las elecciones del Parlamento Europeo, conservadores, socialistas o socialdemócratas, verdes y liberales están en ese suelo fuerte del 65%. No, Mélenchon y Le Pen se llevaron el 40%. A ver, no, pero a nivel europeo no han llegado ni a veintitantos las fuerzas anti-europeístas. No les demos tiempo. Pero, a ver, le pregunto, la relación con Estados Unidos y con China, que creo que es muy interesante. Yo creo que Estados Unidos tiene una vitalidad enorme todavía. Quizá habrá que ver la crisis esta del Make America Great Again en una, digamos, lógica de una gran democracia que todavía tiene mucho que decir. A usted le tocaron tiempos complicados con Estados Unidos. Recuerdo una caricatura, no sé si fue de Peridis, presidente, que estaba George Bush muy puesto en una columna y decía: si yo soy el hombre más poderoso del mundo, y le decía un angelito: sí, tú eres el hombre más poderoso del mundo, porque un señor de León, es decir, usted me lleva a la contraria. Fue muy complicada la relación con Estados Unidos. Sí, fue muy complicada, pero también fue una gran lección para mí de la fortaleza que es la democracia. Y cuando tienes el respaldo de los ciudadanos y que lo que es la voluntad del pueblo articulada. Algunos no se acordarán, otros se acordarán. Llevaron unas elecciones con pleno el gran debate mundial en ese momento era la guerra de Irak. Yo me opuse a la guerra de Irak. Aznar, mi antecesor, había enviado
soldados a Irak, y yo había prometido a los ciudadanos que si ganaba retiraba a los soldados de Irak. Y lo hice a los 2 o 3 días de ganar, porque dije, o lo hago ahora o luego las presiones no me van a dejar, ¿no? Entonces, en efecto, así es, estas cosas hay que hacerlas según entras. Llegué, tomé la decisión, y sí, claro, para el gobierno de Bush fue un duro golpe, que era un país importante que se retiraba de esa guerra obsesiva, falsa. Es muy tremendo, ¿no? Que uno reflexione y recuerde que bajo el argumento de las armas de destrucción masiva que no existían, allí no llevamos menos de 600.000 muertos en Irak, desde que se inició. 600.000 muertos y un país destrozado, como estamos viendo. Ni hay democracia, ahora está la gente en la calle, corrupción, horrible. Entonces, claro, hay decisiones que son tremendas. Bueno, entonces, sí, tomé la decisión, me llama el presidente Bush, por teléfono, lo primero que me dice es, yo era un presidente junior, ¿no? Y en aquel entonces era el presidente de los Estados Unidos. Bueno, yo sabía que detrás tenía 11 millones de votos. Me dice, me siento muy decepcionado. La frase estaba muy medida, la que me dijo, y yo le contesté diciendo, mire, yo he aprendido de su país, de su nación, de los padres fundadores de la democracia, que la democracia es, ante todo, respetar la voluntad del pueblo. Yo la voy a respetar, la he respetado, porque comprometí a mis ciudadanos que me irían. Bueno, todos ponen en riesgo la seguridad de mis tropas, no sé qué. Me colgó, y luego la verdad es que pues, nunca me reuní con él, en mis 8 años de mandato. Pero fíjese que es fuerte la democracia, que tampoco nos pasó nada como país. Tampoco nos pasó nada. Y seguramente, pues claro, desde el punto de vista histórico, pues, la autoridad quedó mucho más del lado de España que del lado de los Estados Unidos. Entonces, sí, yo reconozco lo que ha hecho Estados Unidos en los 2 últimos siglos. Pues es una nación poderosa, una sociedad con gran fortaleza, se levantan siempre, nunca se rinden, son capaces de hacer la innovación empresarial mayor, la industria en general es una industria poderosísima, pero bueno, pues ahí están todos los imperios que casi siempre han tenido su decadencia por creerse un éxito excesivo. Y seguramente esto es lo que estamos viviendo, que en esa competición con China, que no estaba prevista y que, por cierto, ha puesto en cuestión muchos de los grandes modelos teóricos, incluso del pensamiento liberal, porque todos habíamos estudiado, aprendido y asumido que el crecimiento económico, el desarrollo, el progreso, exigía condiciones de libertades individuales, de respeto a la propiedad privada. Desarrollo es libertad. De hecho, hay un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que se le dio el premio Nobel de Economía por esa obra. Desarrollo es libertad. Y sin embargo, China, como casi siempre pasa con todas las teorías de la historia, China es la refutación de esa teoría. Es la refutación evidente de esa teoría. Un progreso en muy poco tiempo espectacular, el mayor incremento de renta per cápita, van a acabar con la pobreza, están acabando con la pobreza. En 30, 40 años es impresionante, y sin embargo el modelo es... Tanto es así que ahora hay un debate bien divertido, y ya no más, debate bien divertido con el último, este acuerdo comercial que ha hecho China y Estados Unidos, porque, claro, muchas de las subidas arancelarias que había hecho China selectivamente a Estados Unidos afectaban a votantes republicanos, porque eran aranceles agrícolas, ¿no? Y en el medio oeste, en las zonas republicanas, había una protesta contra Trump grande, porque esa política se estaba volviendo en contra, esa política comercial agresiva. Entonces, Trump anuncia con en este preacuerdo último que han hecho ahora, que bueno, aproximadamente va a haber 40.000 millones de exportación en materia agrícola para China. Hoy consumen 20.000, ¿no? O sea, 20.000 es lo que consumían antes de la guerra de productos agrícolas, con lo cual, lo que dicen siempre, es curioso que ahora Estados Unidos
va a pedir y adherirse a un modelo dirigista, porque ahora el gobierno chino va a tener que obligar a la gente a consumir hasta 40.000 millones de dólares en productos agrícolas norteamericanos, ¿no? Esto también está cuestionado. Cuando una potencia sube y la otra se reduce relativamente, ¿están destinadas a confrontarse en una guerra? Yo me pregunto si China tiene esto que en inglés llama el soft power necesario para ser el líder mundial. Mi impresión es que no, que Estados Unidos sigue teniendo efectivamente el encanto democrático, que tiene efectivamente pues este liberalismo de fondo, que nos resulta mucho más atractivos a muchos pueblos. ¿Tiene China ese soft power, presidente? Están intentando construirlo, ¿eh? Y yo soy testigo, tengo muchas situaciones que conozco y muchas acciones. Están intentando construir una diplomacia pública. Es una diplomacia pública hasta ahora, claro, su distancia cultural es muy grande, ideológica, es una distancia que se basa fundamentalmente en una gran capacidad económica, pero no es un tema menor para generar adhesiones. Claro, la pregunta es, frente a una administración como la de Trump, ¿no?, que dice las cosas que dice y hace las cosas que dice, yo sinceramente creo que no seduce a nadie en el mundo. No seduce a nadie en el mundo. La prueba de ello es que nadie ha seguido a Estados Unidos en la guerra comercial contra China. Nadie. Ningún país. Todos más bien están preocupados, dando marcha atrás, ni siquiera con el tema de Huawei. Que Europa, claro, las grandes compañías telefónicas europeas que trabajan con Huawei para fibra óptica, para inteligencia artificial, claro, es que el coste es menor y la calidad igual que cualquiera de las grandes empresas norteamericanas. Entonces, claro, ellos dicen, oiga, no. Entonces, China en estos momentos con la administración norteamericana que hay, sí compite en capacidad atractiva. Y si no, vamos a ver cómo ha evolucionado la influencia en Latinoamérica Y en África. Y en África. Y ahí está Europa, claro, Europa que no es, en fin, con China tampoco hay una gran vínculo, pero claro, es que Estados Unidos ha establecido ahora mismo aranceles a los productos europeos, entre otros a los españoles, haciéndonos daño. Pues oiga, si China nos abre los mercados, no tenga ninguna duda que el productor del aceite de oliva de Jaén es capaz de aplaudir al presidente chino y de decir que Trump no, nunca más. Pues claro, evidente. Pero el amor comprado a golpe de chequera, presidente, no es duradero. Yo tengo la impresión de que Estados Unidos tiene una posibilidad enorme todavía de resurgir, pero esa es mi impresión. ¿Le parece si tomamos algunas preguntas? Eugenio, por favor. Voy a tomar 4, sí, les ruego que sean breves y se identifiquen y le formulen la pregunta al presidente. Presidente, primero que nada, muy agradecido que esté hasta aquí en México. Muchas gracias. Es una pregunta que yo lo admiro a usted, creo que es una persona exitosa, es un gran líder. Ya dio el ejemplo de la llamada con Bush, ¿no? Aquí está mi amigo Tony Garza, su amigo, estaba todo difícil la llamada, ¿no? Bueno, es el embajador de Estados Unidos en México e hizo un gran trabajo por los dos países. Yo lo que veo es que hay un libro que leí una vez en español que se llama Juan Linz, en 2006, donde trabajaba en la Universidad de Princeton, que hablaba de cómo los grandes cambios democráticos de los países en dictadura como Grecia o sur de Europa, sur de los países comunistas de Europa y los de América del Sur, los militaristas como Brasil, Chile, etc., habían dado ese cambio. Creo que ahorita es un poco que dice usted, el modelo quizás ya está desgastado, aunque la gente sigue prefiriendo la democracia. Usted tiene la virtud de haber sido el líder de Estado, pero ahorita a lo mejor ya con el tiempo ven las cosas un poco más, con más distancia o con más sabiduría. ¿Qué recomendaciones nos daría usted en nuestra región de América Latina? ¿Cómo podríamos este pequeño puñado de gente que estamos en que está hablando ahorita participar en ayudar a largo plazo los siguientes 10 años, o 12 o 15, así como usted lo mencionó, largo plazo como el de esa católica, a mejorar la estabilidad para que los países funcionen mejor en América Latina? Gracias. Gracias. ¿Le parece que tomemos 3 preguntas? Por favor. Presidente, muy buenos días y un placer y un gusto estar aquí con usted. Gracias aquí a todos ustedes. Yo nada más quisiera hacer una pregunta. ¿Qué opina del señor presidente López Obrador en el futuro año? Ahora sí, ya me simplificó la vida. Total somos familia, presidente. A ver, al fondo una pregunta más.
Tengo una pregunta aquí y una allá. A ver, formula, por favor. Mi nombre es Francisco Plancarte, del Centro Mexicano de Responsabilidad Global. Señor presidente Rodríguez Zapatero, fue formidable la semilla que sembró con la Alianza de Civilizaciones. Hoy en día necesitamos, con ese mismo espíritu, que usted promueva con el estatus que tiene como expresidente de España y teniendo España un nuevo lugar en la Unión Europea, con el ministro Borrell, que llegará a influir fuertemente en la política exterior de la Unión Europea, que este continente que representa la madurez después de 2 guerras mundiales del siglo pasado, para el siglo XX y las nuevas generaciones, que camine la Unión Europea en la ONU hacia la propuesta de revisión de la Carta de San Francisco de 1945. Nuestro Centro de Responsabilidad Global tiene ya un estudio que ponemos a sus órdenes en Comexi, ya lo hemos compartido, igual que en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que sobrepasa el derecho de veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero quisiéramos saber si en principio usted, señor presidente de España, estaría de acuerdo en que se impulse en estos tiempos la revisión de la Carta de la ONU hacia un sistema parlamentario mundial. Gracias. Última pregunta, la tomo ya. Soy Saúl Vázquez, soy asesor de la Dirección Nacional del PRD y miembro del INESI. Señor expresidente, en su introducción habló de los nuevos populismos. Ante estos, la socialdemocracia europea ha entrado en crisis, el SPD alemán y el socialismo francés hoy son una sombra y están lejos de ser una opción de gobierno. El PSOE, sin embargo, logró sortear la crisis, frenar los nuevos populismos españoles y regresar al gobierno. ¿Qué consejo nos puede dar a los socialdemócratas mexicanos para enfrentar al populismo que hoy es tan fuerte en nuestro país? Usted tiene las preguntas. Yo puedo, si nos puede dar su pronóstico el 10 de noviembre, si quiere, claro. Sí, claro, por supuesto. No, empezaré por el final. Es verdad que hay elecciones nuevamente en España, ahora votamos todos los años. Y puede decir que no hemos cogido gusto a la democracia, que la fortaleza. Y además las votaciones, normalmente ahora la sociedad vota más de un 70-75%. No hay, yo veo las democracias fuertes. Otra cosa es que las opiniones públicas son más exigentes cada día. Y no me parece mal, porque al final la promesa democrática es el espíritu de poder contestar a las decisiones del poder, y por supuesto abrir las alternativas al máximo pluralismo posible. Eso va en una buena democracia. El 10 de noviembre va a ganar el Partido Socialista y le tocará formar gobierno. Ya me atrevo menos a decir cómo será esa formación de gobierno, si será un gobierno solitario, habrá que al final hacer un gobierno de coalición, pero en todo caso, eso sí me atrevo a decir, que será un gobierno a la izquierda, que no hay posibilidades objetivas, y que tampoco sería bueno, ahora diré por qué, y enlazo con la última pregunta, de por qué, de poder ver una gran coalición, una alianza con el centro-derecha. Y digo que ni es posible, porque la competición es fuerte, ni es conveniente, porque el resultante de la gran coalición que ha sido buena para el país en el corto plazo en Alemania es que los dos extremos han crecido. Es decir, la extrema derecha ha crecido mucho y los verdes y la izquierda, provocando un deterioro del Partido Socialdemócrata alemán, del histórico y potente Partido Socialista. ¿Y por qué? Porque si los dos grandes, que son la alternativa permanente, se unen, pues es evidente que las alternativas extremas van a crecer. Tanto, ¿por qué? Entonces me parece que el Partido Socialista, aparte de que el PSOE en España es un partido con una gran fuerza histórica, solo de exilio, y ha podido atravesar momentos más difíciles, puede perder las elecciones, es el partido que más veces ha ganado las elecciones en España en democracia, que más millones de votos ha cosechado, y conociendo la realidad sociológica española, que es una sociedad centro-izquierda, hoy había una encuesta que ahí se sitúa al 60%, es decir, el PSOE solo pierde cuando está en el taller, cuando está en crisis. Es que todas las organizaciones a veces tienen crisis, es imposible
que sea siempre, estemos siempre en un nivel unitario. Entonces, es decir, diferenciación, autonomía del proyecto y capacidad de disputar a quien esté en el poder. Claro, es verdad que en este escenario, pues aquí la alternativa ha venido desde la izquierda, México me refiero, pero creo que lo que da fortaleza y capacidad de recuperación y es afirmación de las convicciones, no unirse a nadie, tener perfil propio, marcar alternativa y desde luego pensar que las medidas o programas que puedas poner tienen una capacidad de anticipar el futuro. La democracia es siempre una acción que se ejecuta hacia adelante y la gente quiere futuro. Te da un voto hoy, pero mañana ya te exige. Y es normal. Hay alguien que habla de democracia consumista, pero es así, porque además la población sabe que exigiendo es como llega buena parte de las conquistas. Sobre el presidente Obrador, porque los hechos hablan por sí solos, ¿no? Creo que el resultado electoral que tuvo fue impresionante y el respaldo en México impresionante. Es decir, no hay una oportunidad histórica para México como la que, no tanto, fíjese, porque la política tendemos mucho y en Latinoamérica es muy corriente, el personalismo cuenta mucho, el liderazgo personal, pero institucionalmente, socialmente, que un presidente tenga ese respaldo debería de permitir abrir una etapa de resolver los grandes problemas que tiene México, que es fortalecer la institucionalidad, que es también, obviamente, transparencia, seriedad, seguridad. Ustedes lo saben mejor que yo. Y dos, la cuestión social. Antes dije que un programa político para Latinoamérica debería tener ese referente, abolir la pobreza y limitar la riqueza. Bueno, esa es la gran oportunidad del Obrador. Yo pienso que este México inmenso, capaz de todo, que lo es, tiene esos dos grandes retos, por supuesto, tiene el tema energético y demás, pero de país, de los que, porque al final un país puede atravesar una crisis económica dura y sufrir. Si tiene una institucionalidad fuerte, saldrá adelante y tendrá la capacidad de iniciar nuevos ciclos. En mi experiencia de presidente de gobierno, sobre las políticas públicas, lo explico muchos foros. Allí donde teníamos, desde el gobierno, desde el Estado, instituciones consolidadas para hacer esas políticas públicas serán eficaces. ¿Y qué es una institución consolidada? Una institución consolidada es una legislación estable, un consenso político básico y luego un ejército de altos funcionarios competentes en la materia que vayan altos que alguien esté tomando nota, ustedes cogen las ramas de las políticas públicas del gobierno de España, es clarísimo, allí donde teníamos esos buenos escenarios, también si no funcionamos la seguridad social, el sistema de provisión, todo lo que es el Instituto de la Seguridad Social, la agencia tributaria, altos proporciones. Por supuesto, la carrera diplomática, esencial para un país, profesional, servidores de uno y de otro gobierno. Está aquí de embajadores, está viendo lo que está. Esto es lo que, en mi experiencia, por ejemplo, la política de vivienda en España. No tenemos un sistema institucional bien hecho. Yo tuve problemas para saber cuántas viviendas había en España y cuántas viviendas había vacías. Venga, estadísticas por un lado, por otro. No había una administración consolidada, solvente, con tradición, con altos funcionarios en materia de vivienda. Y esa política pública normalmente en España hace aguas. Sí, hacer institución. Legislación estable, consenso político. Siempre digo que las instituciones más poderosas que hay en España son la Real Academia de la Lengua, 300 años, nunca se discute sobre ella políticamente, ha hecho una gran labor,
capaz de tener el hermanamiento con todas las academias de la lengua. Ha hecho tanto por el español, que es nuestro gran fondo de armario, el de todos, no el de los españoles, el de todos, porque compartir una lengua con 500 millones te da una fuerza enorme. Imagínense que no tuviéramos ese gran diamante que es la Academia de la Lengua, el Museo del Prado. 200 años, nunca se ha discutido sobre el Museo del Prado. Es consenso político absoluto. Y es la segunda mejor pinacoteca del mundo. Cada persona que va al Museo del Prado, un país que tiene esto... La primera, presidente, bueno, la primera. Yo quiero ser modesto, no tengo esa tradición anglosajona, voy a ser la segunda o la primera. Y el Consejo de Estado, en España, Consejo de Estado, también 300 años, intocable, pues, sus dictámenes tienen una autoridad espectacular, un cuerpo de letrados, no se discute políticamente, nunca, y ha permanecido, ha sobrevivido regímenes y gobiernos. Esa es la experiencia, es decir, consolidemos instituciones. Yo cada vez que veo que se cambia, esto cuesta. Es muy importante. O sea, si España, a pesar de la dictadura, uno de los factores que España hizo que recuperara ese aire de país moderno, no solo por su condición europea, pero el país que funciona, es en gran parte porque tenía históricamente un servicio de funcionarios civiles muy consolidado. O sea, en España es impensable que para una atención hospitalaria o para un problema médico sirva el enchufe o la coima. O sea, es impensable. Igual a los ciudadanos. Esto es lo que... O sea, un país puede traerse una crisis, puede tener un gobierno corrupto, puede cambiar de gobierno, pero si tiene esto, permanece. Si tiene esta institucionalidad. Esto es lo más difícil, porque tiene grandes consensos políticos y gran generosidad. Presidente, ¿usted le regalaría a López Obrador su libro El Dilema? Porque hay dos temas. El presidente escribió un libro muy notable en el que explica dos cosas. Uno, no se puede repartir riqueza si no la hay, y todo presidente debe estar absolutamente preparado para lo imprevisto. Hay cosas que de pronto a usted le tocó el tema griego y a partir de ahí empezar a explicarle el tema español, claro, pero digo, el shock externo cuando viene lo de Grecia. O sea, un presidente debe estar, digamos, preparado para lo imprevisto. ¿Le regalaría el dilema a López Obrador? Sí, por supuesto, pero... Yo se lo llevo si quiere. Y hay una cosa que discuto mucho con partidos y con líderes de la izquierda. Es muy importante. Razonar económicamente no es conspirar socialmente. Esto es importante que a veces parece que cuando te pones a razonar en términos económicos estás conspirando socialmente. Y claro, por supuesto que es fundamental que los aspectos básicos. Debo decir también que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que ahora está otra vez con Argentina, en ese matrimonio casi eterno que tienen, también va cambiando sus postulados, incluso el Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo que es evidente de esas doctrinas económicas es que no son para siempre. Y que, en mi opinión, mi experiencia, hay veces que subir impuestos es acertado, hay veces que bajarlos es acertado. Es decir, no soy dogmático en lo que son los instrumentos de política económica. Creo que tienen que ser en función de las circunstancias, son instrumentos. Y me preocupa por la izquierda o por la derecha cuando alguien establece el principio de decir yo nunca jamás subir impuestos, o al revés, yo nunca jamás bajar impuestos. Pues no, creo que esa es una visión equivocada. Esa flexibilidad hay que tener, y estar preparado por el imprevisto, por supuesto, porque si no, van a pasarle al presidente Obrador y a otros muchos presidentes cosas que nunca jamás pensó que le iban a pasar. Esto, y hoy más todavía, pero no quiero dejar de contestar al tema de
La revisión de la Carta de la ONU. No, diré que si algo tuvo de positivo la tragedia de las dos guerras mundiales es que la comunidad internacional, a mí me gusta mucho hablar de comunidad internacional, dio a luz la Carta de las Naciones Unidas, dio a luz la Carta de una Constitución por la paz. No cabe ninguna duda que a pesar de todas las debilidades, de los defectos de Naciones Unidas, de las imperfecciones del Consejo de Seguridad, el número de guerras se ha contenido. Y yo he sido, como presidente de gobierno, he visto que a pesar de el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuenta a la hora de tomar las decisiones. Formó parte de mi, y forma parte de mi visión y de mi proyecto político fortalecer la legalidad internacional, fortalecer el sistema de Naciones Unidas. De hecho, esto casi no se sabe, pero fui el gobierno, en la historia de Naciones Unidas, el gobierno que hizo una aportación de una sola vez mayor al PNUD, al Fondo de Naciones Unidas, por 800 millones de dólares, casi todos fueron para Latinoamérica, de cooperación al desarrollo, para la salud, para la educación, y tuve esa experiencia fantástica. Y la Alianza de Civilizaciones intenta contribuir a ese clima en favor del multilateralismo, de la cooperación, del entendimiento. Yo decía antes en una comida, digo, espero que la generación de mis hijas vean cómo la palabra extranjero va perdiendo uso en los diferentes idiomas y va imponiéndose la visión de una sola humanidad, porque ese será el gran salto cualitativo. Por supuesto, firmaría ahora mismo, si fuera presidente también, convertir a Naciones Unidas en un parlamento. Firmaría ahora mismo el atribuir los poderes en materia de seguridad internacional y de paz a la institución, a la Organización de Naciones Unidas. Firmaría ahora mismo, como he firmado y hemos firmado los europeos, que por ejemplo los acuerdos comerciales de mi país ya no los hace mi país, los hace Bruselas. O como tenemos ya un servicio exterior europeo que se suma, que complementa a las políticas exteriores de cada uno de los países. Y ojalá tengamos una seguridad y un ejército europeo. Llegará, no sé si lo veré, pero llegará. En la perspectiva del tiempo, bueno, ahora, después de esa Carta de las Naciones Unidas imperfecta, débil, hemos tenido el primer programa mundial del desarrollo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primer programa mundial de la historia ha sido en Naciones Unidas. Por tanto, de ahí que yo tenga una defensa activa. Y por supuesto, claro, con estos gobiernos refractarios al multilateralismo será muy difícil avanzar. Pero como esto es cíclico, yo creo que cambiará. Y ojalá esto será decisivo, Estados Unidos es decisivo para esto, que la administración futura tome conciencia de que el futuro y el destino de la comunidad política internacional será unirla lo más posible. Por eso, en materia de comercio, soy partidario de fortalecer la Organización Mundial del Comercio, que haya unas reglas comunes, unas reglas razonables, igual que en materia del cambio climático, pues que haya un compromiso global. Hoy los grandes temas, todos los grandes temas que afectan a la vida del último mexicano, del último español, tienen la necesidad de una respuesta global, pero me encantaría recibir su propuesta. Gracias, presidente. Recordar que también presidió usted el primer gobierno paritario. ¿Le parece, entre hombres y mujeres, le parece que tomemos 3 preguntas más? Claudio Luna, por favor. Toma Beata Buena, el embajador Heller. Presidente, usted citó un refrán español, yo voy a citar uno mexicano, que dice: botellita de Jerez, todo lo que me digas lo haré al revés. Parece que nuestro presidente fue a preguntarle: señor Zapatero, ¿qué debo hacer? Y todo lo que usted recomienda lo está haciendo al revés. Las instituciones, al diablo. La legislación, unos bandazos terribles. El crecimiento para evitar la pobreza, el crecimiento económico, 0. Y la burocracia, la famosa estigmatizada, los tecnócratas neoliberales, al diablo con ellos. Entonces, qué bueno que yo no le quiero suplicar
que lo diga usted al revés para que haga lo que debe ser. Embajadora Boina. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta en relación con la región y con lo que está pasando en Venezuela. Usted en su momento ha participado en los intentos de mediación entre el gobierno y la oposición. ¿Cómo ve ahora la situación? ¿Cuáles son las perspectivas de solucionar este problema? Embajador Heller, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo también iba a abordar el tema de Venezuela, pero hay otro tema que me parece importante, que está inscrito en este momento de polarización y de vuelcos políticos, que son las enormes presiones que está realizando Estados Unidos sobre Cuba. Estamos asistiendo a una vuelta atrás a las políticas de búsqueda de cambios de regímenes vía sanciones, etc. ¿Cuál es su percepción de esta situación? Señor presidente. Sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta sobre Venezuela me toca en lo más íntimo porque lo que ha sido desde 2015 he estado intentando contribuir a un proceso de paz y de diálogo en Venezuela. Acudí a las elecciones que ganó la oposición en 2015 y en ese tiempo, desde 2015 hasta hace 6 meses, he viajado 38 veces a Caracas, 38 veces a Caracas, y 10 a República Dominicana, las negociaciones que allí mantuvimos fundamentalmente en el año 2017, finales de 2017, principios de 2018. O sea que conozco Venezuela, es el país que mejor conozco después de España, y eso me ha permitido también estar en contacto con muchos gobiernos latinoamericanos en toda esa etapa y con, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, he venido afirmando, por empezar por la última parte de la historia de Venezuela, que la opción del Grupo de Lima, de Trump, va a fracasar. Lo he sostenido, lo he defendido y estoy convencido que el tiempo me va a dar la razón. Se desconoce la realidad de Venezuela y además se hace con un discurso en el que, más allá del objetivo concreto de lo que pueda ser democratizar, ayudar en materia de derechos humanos, se le ha metido un altísimo contenido ideológico equivocado. Y es ese mensaje de decir, vamos a liberar al continente del comunismo, el populismo y otros males similares. Y ahí entra Cuba, ¿no? Ahí entra Cuba. Entonces es un mensaje muy ideológico, es un mensaje de Miami, todo el exilio cubano y el exilio venezolano, que tiene un gran peso electoral en Florida, que Trump no puede ser presidente si no gana Florida. Pero esto se sabe, un presidente demócrata puede perder en Florida, un presidente republicano no puede perder en Florida. Y esto ha sido un condicionante. Bueno, los gobiernos conservadores de la región, después del ciclo de gobiernos de izquierdas, con sus fracasos y sus aciertos, como casi todos los ciclos, entró un ciclo de gobierno de derechas, que por cierto constituyeron el Grupo de Lima, por cierto están empezando a caer todos, ¿no? O sea, es curioso, significativo cómo va esto de rápido. Bueno, yo creo que cuando gana las elecciones el presidente Trump se sienten muy poderosos, de que vamos a aplicar las políticas conservadoras, en lo económico, y Venezuela, que es el gran exponente de esa izquierda populista, desastre y demás, pues ahora vamos a caer sobre Venezuela, no por supuesto sin dejar de tener presente que Venezuela es el país más rico del mundo. Escuchen bien, es el país más rico del mundo, de lo que yo he conocido, de lo que yo sé, de lo que se sabe de Venezuela y de lo que no se sabe por casi nadie que Venezuela tiene. Pero háganme caso, es el país más rico del mundo. Entonces, esa política con todos los errores y todos los desmanes que podamos atribuir, de tumbar a un gobierno por casi la fuerza, estableciendo unas sanciones unilaterales que no sé qué amparo tienen en el derecho internacional, esas sanciones. Desde luego, yo no las he encontrado nunca, el amparo a esas sanciones que han puesto a Venezuela al borde del precipicio, para nada. ¿Está más fuerte la oposición? No. ¿Está más fuerte Maduro? Sí. Háganme caso.
¿Ha sufrido la gente económicamente? Mucho. ¿Ha habido una gran emigración? Sí. ¿Que ha impactado negativamente en otros países, algunos de los cuales han apoyado, como el Grupo de Lima, esa política? Sí. Por tanto, en fin, el balance es crítico, muy crítico, muy crítico a lo que se ha intentado hacer, y creo además que es, fíjese, a ver si explico bien mi teoría. Insisto, creo que no hay político del mundo que haya estado tantas horas de su vida en Venezuela como yo en los últimos años. Claro, soy un testigo incómodo, ¿eh? Porque yo sé las cosas que han pasado de verdad, no las que se nos cuentan, como tantas veces ocurre, y me produce angustia, lo digo sinceramente, angustia ver cómo con una información tan superficial se toman decisiones, simplemente porque, por seguir a la administración Trump o por las presiones que yo he vivido que ha hecho la administración Trump a muchos gobiernos latinoamericanos para doblarles el brazo en una posición de ir a por más. Yo espero que esto sirva como lección, una vez más, de cómo no se debe hacer el tratamiento en general en las relaciones internacionales, cuyo principio esencial que está en la Carta de las Naciones Unidas es la salida pacífica de los conflictos. De aquí, pues, el diálogo, yo que soy un defensor a ultranza del diálogo siempre, diálogo no solo como instrumento, sino como fin, porque mientras se dialoga hay posibilidades de entenderse. Se le ha satanizado al diálogo, lo cual es negar la política. La política, porque la vida es solo diálogo, acuerdo, estamos todo el día acordando, y negar el diálogo. El diálogo, se ha llegado a decir, ese vicio. El diálogo, ese vicio. Y creo que es una de las peores experiencias. Pero añado algo que les puede resultar un poco heterodoxo o sorprendente. Buena parte de las cosas que están pasando, Ecuador, Chile, el resultado de Argentina, tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Unas políticas de los gobiernos conservadores que creyeron que ya, refrán español, todo el monte es orégano, amparados por el primo Trump, y Venezuela el gran ejemplo. Ahora vamos aquí a demostrar lo que no puede ser. Y equivocaron lo que es el continente, equivocaron lo que es Venezuela, y equivocaron lo que es el continente. Y ahora mi pronóstico es que es muy probable que un ciclo nuevamente después de la Argentina, miren lo que ha pasado, sorprendente lo de Colombia, sorprendente. Por primera vez gana la izquierda, una candidata nítidamente de izquierdas en Bogotá, y en Medellín, y en el estado de Antioquia, que es el famoso de Uribe. Muy llamativo, porque si Colombia empieza a virar, por supuesto, ustedes saben lo que pasa en Chile, en Ecuador, y estos gobiernos que les he visto y les he vivido, amparados y sobre todo muy encendidos con el tema de Venezuela. Tanto es así que ahora cada vez que veo que acusan a Maduro y al chavismo, porque aquí sí el chavismo puede tener esa fuerza, están como están, ¿no? Es decir, de haber organizado de Chile o de Ecuador. O sea, cuando uno ya tiene que construir un imaginario, un enemigo superpoderoso exterior, es que ha fallado estrepitosamente en el análisis de lo que pasa. Y puedo decir, no van a tumbar al gobierno de Maduro, porque el análisis del que parte es falso. Se han hecho una autocomposición equivocada. Yo lo he dicho públicamente más de una vez, son vietnamitas. Equivocadamente, procesan una religión, la que sea. ¿Que hay corrupción? Por supuesto. En todos los países, muchos de los países que conozco. Si tú te aproximas a que es un grupo de tíos que están ahí por... No. Son militantes de una causa. Cuando se es militante de una causa, el tratamiento normalmente que no funciona es el del palo hipotético. No. Y si no lo van a comprobar, ustedes lo van a comprobar. No tengo ninguna duda de que esto va a funcionar así. Y espero que esto resulte. Las sanciones internacionales
a países unilaterales tendrán que tener una regulación. ¿Esto qué es? Y sancionar a un país, habrá algún día que haya una instancia internacional que tendrá que sancionar a un país que sancione ilegalmente. ¿Por qué? No tiene explicación que tú quieras imponer por el peor régimen. Y claro, pues con Cuba, pero si ya otra vez quieren ver que quieren comprobar después de 60, 70 años que no van a poder. O sea, esto es... No entiendo cómo las democracias y los gobiernos, las democracias de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, sobreestima tanto a Cuba, que al final es lo que es Cuba, ¿no? Y se infraestima a sí mismo que tiene que usar tantos métodos para intentar cambiar un régimen. Que simplemente, como nosotros tenemos la experiencia, pues solo es el diálogo y las mejoras democráticas, los avances democráticos, es como se producen. Si es que la experiencia es así, sobre todo en un contexto donde aislar, presionar, es lo peor que puedes hacer. Y en Venezuela va a dar una lección a muchos. No digo Venezuela, digo el caso Venezuela. El caso Venezuela, sobre el que, modestamente, en otros temas no me atrevería a hablar así, creo que conozco aquello como nadie. Entonces yo, cuando me he reunido hasta con la administración americana, se lo he dicho. Digo, no, es que no conocen ustedes aquello. Usted cree que la gente se mueve por unos registros que no se mueven. Y por eso me parece muy importante, más allá de Venezuela, que Latinoamérica, que se preguntaba aquí, ahora está difícil, está difícil. No estaba en la década pasada con los gobiernos de izquierda que también se creyeron en buena medida que ya eso era para siempre, y ahora va a pasar lo contrario. El Grupo de Lima se creyó que esto era para siempre y ahora vuelta otra vez a empezar. Entonces, a ver si de una vez. Y México es un gran país. México debe acentuar su vocación y su política latinoamericana, en mi opinión. Eso no es compatible con ser un big player en el mundo, que lo es, y tener una posición de relación singular con Estados Unidos por razones evidentes. Pero en Latinoamérica, en algún momento tendrá que fundarse un consenso socialdemócrata entre derecha e izquierda, de tal manera que la derecha, por simplificar lo que se consideran las clases o las élites económicas, asuman la cuestión social como prioritaria y digan: no puede haber una Latinoamérica que sea el continente más desigual, no puede haber una Latinoamérica con tanta pobreza, y vamos a hacer el esfuerzo fiscal. Y la izquierda asuma que la época de las revoluciones terminó para siempre y que solo cabe las reglas democráticas, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Este es el gran pacto pendiente en Latinoamérica. Yo digo a veces a algunos de estos partidos de la izquierda que tengo una tarea en la vida, incluso lo he dicho a los chavistas, ¿no?, que es llevaros a la socialdemocracia. Y me dicen: vicepresidente, le tengo mucho respeto, pero eso jamás. Pero ese es el... O sea, en términos políticos de lo que yo... Es decir, ¿es posible fundar un consenso socialdemócrata? La expresión lo dice, socialdemócrata. Es decir, aquí hay un compromiso social para que no haya estas desigualdades y esta pobreza, y a la vez hacemos un consenso de una institucionalidad, democracia, Estado de Derecho, independencia de la judicial. Aquello que hacen los países es institucionales y que trasciende, que nos damos cuenta que tú eres un presidente de gobierno, pero eres una gota de agua en la historia de un país. Estés 8 años, 12. No, lo importante es cómo es el país. ¿Qué haces para que el país sea más país cada vez? Y ojalá México o alguien lanzara esta gran propuesta. Yo estoy muy en contacto con muchos líderes progresistas, trabando esta idea que me parece esencial. Es decir, hacer un concepto y, por supuesto, una unión económica, una unión política. Hay 13 proyectos, algunos casi muertos, 13 proyectos de integración regional en Latinoamérica. 13. Ahí ahora hay una esperanza. Vamos a ver. Un gran reto. México. Presidencia de CELAC, que une a toda Latinoamérica, 2020. CELAC aún casi no ha nacido, es un baby total, ¿no? Pero vamos a ver, porque ahí, en fin, no se lo voy a decir ahora al canciller, ahí tiene que poner un gran empeño,
en abrir una fase, y la primera fase es que tiene que haber un diálogo entre un consenso latinoamericano entre izquierda y derecha. Si no, lo que estamos viendo. Ciclo de izquierda, ¡boom! Luego el ciclo de derecha, ¡boom!, se está desmoronando. Y cada vez que no ganamos institucionalidad, perdemos integración. Esa es mi opinión. Gracias. Presidente, muchísimas gracias por su reflexión y su tiempo. Les pido que le demos un aplauso.